En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Dice así: Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol, tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor, oh Señor. Puede ser que nosotros, al escuchar la palabra reino de los cielos, lleguemos a pensar como lo hicieron los apóstoles, que se refería a un reino terrenal, a una estructura material en el sentido de cargos, de puestos, de poderes meramente humanos como se tienen aquí en este mundo, en esta tierra, con relación a los gobernantes. A lo mejor incluso vestir de una manera muy diferente para hacer conocer que hay un poder, que hay un control, que están al frente de algo. Hoy el Evangelio nos habla del reino de los cielos y nos dice que es como una semilla de mostaza. El reino de los cielos no es a como lo entendieron algunos apóstoles. Recordaremos que incluso la mamá de dos de ellos, en este caso de Santiago el Mayor y de Juan, esta mujer llamada Salomé, se acercó con nuestro Señor Jesucristo para decirle que cuando llegara ya a estar en su reino, que estos dos hijos que ella tenía ocuparan un puesto. Los otros apóstoles se llenarían de enojo e incluso les van a reclamar a sus compañeros que por qué andan haciendo eso, o por qué están diciéndole a la mamá para que vaya con Jesús y le pida eso. Algo también similar sucede cuando nosotros escuchamos la palabra iglesia. En muchos de los casos nosotros nos referimos a una construcción material y de hecho decimos fui a la iglesia, dando la referencia de que fuimos a participar de alguna actividad, oración, adoración, los sacramentos, pero en su origen la palabra iglesia, que viene de la palabra griega eklesia, significa asamblea de ciudadanos. Esto ya lo utilizaban los griegos, esta palabra, eclesia, y San Pablo usó la palabra para referirse no a una construcción material, sino también a la asamblea o a la congregación de los creyentes cristianos. La iglesia, en otros términos, podemos decir que es una construcción, pero en esa construcción espiritual estamos, sí, los bautizados. Cada uno de nosotros bautizado pertenece a la iglesia. Somos la iglesia todos los bautizados, con diferentes responsabilidades y en su caso también algunas misiones diferentes cada uno de nosotros. Las construcciones materiales, en este caso, tienen sus diferentes nombres. Una es capilla, otra parroquia, otra basílica, otra catedral, otra santuario. Y cada una de estas también tiene
funciones específicas por las cuales adquieren diferente nombre. Regresando al Evangelio, donde encontramos la referencia el reino de los cielos, dice que es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Ya antes hemos explicado, y el mismo Señor Jesús explica lo que es la parábola del sembrador. El sembrador es Cristo, la semilla es su palabra y el terreno es el corazón de cada uno de nosotros, que nosotros también formamos parte de los trabajadores en la viña del Señor, o los trabajadores en la mies o en el sembrado. Podemos convertirnos en sembradores también de la palabra. Cuando yo estoy compartiendo la palabra de Dios, también me estoy convirtiendo en un sembrador de Dios, por decir que pertenezco a Dios, no que yo siembre a Dios. Compartimos la palabra de Dios, somos trabajadores de Dios. Tú también te conviertes en un sembrador de la palabra de Dios cuando compartes ese mensaje que recibes, ya sea por imágenes o también si compartes este audio, si enseñas la catequesis a los niños, a las personas que no tienen sacramentos, o si ya tienen sacramentos, das preparación, formación y ayudas para que conozcan la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios es fundamental. Somos pues sembradores de la palabra de Dios. Trabajamos para Dios, pero nuestro corazón no deja de ser campo, porque a su vez que yo soy un sembrador de la semilla o de la palabra de Dios, también necesito recibir esa palabra de Dios en mi corazón, porque entonces, ¿de qué voy a compartir? Si no hablamos con Dios y hablamos de Dios, si hablo de Dios, pero no hablo con Dios, es puro teatro. Me convierto en un actor cuando hablo de Dios, pero no hablo con Dios. Cuidado. Regresamos al Evangelio. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo, en el corazón. El reino de los cielos representa su presencia en cada uno de nosotros. Mi corazón es el campo. El reino de los cielos aparece en forma pequeña, como una semilla de mostaza. Quizá fue solamente una palabra la que me cautivó, una parábola la que me cautivó. Fuiste al retiro y en el retiro escuchaste muchos temas. Algunos de ellos duraban 1 hora, otros 1 hora y media, otros 50 minutos. Fueron 2 días, fueron 3 o fue solamente 1. Pero de todo ese tiempo solamente te acuerdas de una expresión, de una palabra, de una frase tan sencillo, tan pequeño que puede parecer insignificante como lo es una semilla de mostaza, pero eso puede ser lo contundente, eso puede ser el fundamento de una conversión. Muchos de nosotros tenemos citas bíblicas memorizadas que nos ayudan para impulsarnos y buscar cada vez más el reino de Dios. No sé cuál sea tu cita bíblica favorita. Yo tengo una y es Romanos capítulo 12, versículo 2. También con relación a eso, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Son citas bíblicas que me ayudan, que me impulsan, que me motivan y también me sacuden. El reino de Dios es la presencia de Dios, quizá en forma muy pequeña, como podría ser una semilla, una frase, una palabra, algo que impactó tu vida, que hizo que dieras un cambio. Aquella persona fue al retiro, no se le quedó ninguna palabra grabada en la memoria, pero sí le impactó ese momento de oración, de adoración. Y fue ahí cuando se estremeció, empezó a llorar, quizá vio algo que los demás no vieron en ese momento de oración, algo que le marcó en el corazón. Dios tiene diferentes maneras de manifestarse y muy posiblemente Dios lo hizo para él o para ella en ese momento. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo, en su corazón. No olvides aquello que impactó en primera instancia en tu corazón. El reino de los cielos también es la obra redentora de Cristo. Jesús vino a anunciar y a establecer el reino de Dios o el reino de los cielos
en esta tierra a través de su vida, a través de su muerte y resurrección. Su ministerio y sacrificio abrieron el camino para que las personas, nosotros, podamos entrar en ese reino y experimentar una relación transformadora con Dios. El reino de los cielos implica una transformación interna en cada uno de nosotros. Significa en esto que nuestros corazones se sometan a Dios, aceptando a Jesús como el Señor, el Salvador, pero buscando vivir conforme a estas enseñanzas y principios. El reino de Dios no se limita, como ya mencionamos al inicio, a una ubicación geográfica específica, sino que se manifiesta donde quiera que haya seguidores de Jesús, que vivan en obediencia a sus mandatos y se amen unos a otros. Cuando comenzamos a perdonar, a reconciliarnos, a amarnos, a entregarnos, podemos decir que el reino de los cielos está creciendo en nuestro interior. Me acuerdo yo de aquellas dos señoras que estaban peleadas, no se podían ver y cuando se miraban se ofendían a más no poder. Fueron a varios retiros y entonces en aquellos retiros donde la palabra de Dios se predicaba, no sé si fue al primer retiro o al segundo, lo cierto es que se reconciliaron y fue ahí, en ese encuentro con Cristo, e incluso hasta lloraron. Después una de ellas se enfermó de cáncer, un cáncer fulminante, y tiempo después la otra también falleció por enfermedades, pero reconciliadas. Dejaron entrar la palabra de Dios con una cosa pequeña, pero se fue expandiendo poco a poco y después se manifestó el reino de los cielos con el perdón, con la misericordia. Aunque el reino de Dios está presente en la vida de los creyentes en la actualidad, también se mira hacia el futuro, cuando se va a cumplir plenamente con la segunda venida de Cristo. En ese momento todas las cosas serán restauradas y la presencia y el gobierno de Dios serán reconocidos universalmente. Estamos llamados pues a participar de este reino. Busquemos pues que ese reino entre en nuestro corazón, como podría estar en ese campo, con algo muy pequeño, pero bien cuidado y bien cultivado, puede hacerse grande, como lo dice el mismo Evangelio. Cuando esa semilla de mostaza crece, se hace grande y de hecho se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol, tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. De lo pequeñito se hizo algo grande, en la medida de que se fue cuidando y cultivando. Dejemos pues que la palabra de Dios entre a nuestro campo, a nuestro corazón. Cultivemos esa semilla con la oración, con la meditación, con la reflexión, y hagamos que cada vez crezca entre nosotros para cumplir con la voluntad de Dios y así también ayudar a quienes viven y nos acompañan en el día a día. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.